Cadena SER. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Acabamos de contarlo, la Comisión Europea no cede, mantiene para el 9 de octubre la entrada en vigor del nuevo reglamento que prohíbe la pesca de fondo en aguas en las que faenan pesqueros gallegos. Eso sí, abre la puerta a revisar la norma, pero el reglamento, como decimos, sigue adelante. La fecha de entrada en vigor es el 9 de octubre. Asunto destacado en la actualidad de este día, en el que abrimos un amplio capítulo dedicado al transporte. Primero, en el tren, con Renfe, que va a reforzar la inspección en los trenes. Los sindicatos valoran los avances, pero reclaman más mejoras. Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas. Muy buenas, Marcos. Pues sí, ante el aumento de la demanda del servicio desde la aprobación de los bonos gratuitos, Renfe va a aumentar el personal de inspección. En el eje atlántico, entre Coruña y Vigo, se incorporarán 8 nuevos interventores, según ha comunicado Renfe al comité de empresa. La CGT valora positivamente la medida, reclama otras que permitan mejorar el servicio ferroviario, sobre todo mejoras en los sistemas informáticos de venta online, que siguen teniendo, dicen, errores, y aumento de trenes en media distancia que hagan más posible el que haya frecuencias y reposición de todos los servicios que sí siguen suprimidos desde antes de la pandemia. Esto en cuanto al tren. En cuanto al bus, en Ferrol han comenzado a funcionar los cambios introducidos en el servicio hacia Coruña, cambios que llegan después de la caravana de vehículos del pasado sábado, con la que los usuarios han reclamado un mejor servicio de autobús. Hacemos balance de esta primera jornada. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días, Marcos. Efectivamente, después de esa caravana reivindicativa en la jornada del sábado entre Ferrol y la zona de Cambre, a través de la AP9, esta mañana se han puesto en marcha ya los nuevos servicios, con un cambio importante, como es la salida a las 6 en punto de la mañana del primer viaje entre Ferrol y A Coruña. Desde la plataforma de afectados por la situación del transporte apuntan únicamente a una incidencia de 7 personas sin asiento a primera hora de la mañana en Fene, con el conductor solicitando un refuerzo. Por el momento parece que la mañana transcurre sin mayores problemas. Y además del autobús, las carreteras. La Xunta de Galicia ha anunciado que congela el precio del peaje de la AG55. La consellera de Movilidad, Etel Vázquez, ha anunciado que no va a subir el precio de esta autopista que une a Coruña con Carballo. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. ¿Qué tal, Marcos? Moi boas. Pois sí, Etel Vázquez anunciou que a Xunta de Galicia vai congelar este prezo das autoestradas autonómicas, entre elas pois a que une Carballo con Coruña, unha medida que toman para axudar a paliar o efecto da inflación e polo que no ano 2023 vai se manter o prezo destas peaxes. Indicou Vázquez tamén que se van a continuar aplicando os descontos existentes aos usuarios habituais. Fixo nunha visita á estación de autobuses en Carballo, donde comprobou o funcionamento das bonificacións do 50% das liñas de buses autonómicos. Asegura que está funcionando moi ben esta iniciativa, culpa ao goberno de que non se sepa cando e canta cantidade de cartos vai a chegar dende o goberno do Estado para este tipo de axudas, e indicou que en toda Galicia incrementouse un 40% o número de usuarios nesta primeira quincena do mes de setembro. Bengal, Ventanas de Aluminio y PVC Comerlin patrocina la entrevista. Luis Francisco Rodríguez, general jefe de la Guardia Civil en Galicia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Marcos. Y gracias por recibirnos aquí en su casa. Encantado. ¿Cuál es la situación de la seguridad ciudadana en Galicia, en esos territorios que dependen de la Guardia Civil? Bien, la situación en la Guardia Civil de Galicia, nos encontramos ahora mismo en un escenario de incremento de la delincuencia. Un escenario que, por otra parte, es compartido a nivel nacional. Es decir, llevamos ya 4 años, excepto el año 20, que fue un año particularmente distinto por el tema de la pandemia, pero desde el año 19 venimos con un incremento, con incrementos de la delincuencia a nivel nacional, y, lógicamente, eso también se refleja a nivel de Galicia. El periodo que estamos analizando, que podemos analizar en esta entrevista, es el periodo comprendido entre enero-julio, que es la última estadística que tenemos confeccionada, y nos indica que en relación con el año pasado, en este periodo, ha habido un incremento de la delincuencia en Galicia en ámbito Guardia Civil del 18%. Este incremento, a pesar de ello, es inferior al crecimiento que ha habido a nivel nacional, que ha sido de una media del 20%, con lo cual Galicia en este aspecto está 2 puntos por debajo del incremento que ha sufrido la delincuencia a nivel nacional en el ámbito Guardia Civil. No obstante, hay que decir que, con independencia de este incremento de la delincuencia, los datos de esclarecimiento son positivos,
porque actualmente estamos esclareciendo del orden del 40% de los delitos conocidos, y el índice de detenciones y personal investigado también es interesante e importante, en el sentido de que estamos en unas cifras de alrededor de 260 investigados detenidos por cada 1.000 infracciones penales, ¿no? Todo esto me parece importante enmarcarlo en el ámbito o en el concepto de la tasa de criminalidad. Y en ese sentido, Galicia, en ámbito Guardia Civil, está por debajo de la media nacional. La tasa de criminalidad en el año 2021 nacional fue de 41. La tasa en Galicia fue del 33 y en ámbito Guardia Civil incluso estamos por debajo de la tasa de Galicia, en el sentido de que estamos en un 26 de tasa de criminalidad frente al 33 de tasa gallega en general, la que suman Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía. Yo creo que, sin perjuicio de que nos preocupan naturalmente los incrementos de delincuencia, ese 18%, en cuanto a tasas de criminalidad, podemos considerar que Galicia es una comunidad autónoma relativamente segura en relación con otras, ¿no? ¿Y este aumento de la delincuencia se concentra en algún tipo delictivo en concreto o digamos que es variado? Sí, hombre, estamos observando que efectivamente desde hace ya 3-4 años fundamentalmente los incrementos de delincuencia vienen determinados por lo que se denomina actualmente ciberdelincuencia, ¿no? Todo el ámbito de la ciberdelincuencia está ocasionando unos incrementos muy importantes, de tal manera que podemos afirmar que actualmente en el ámbito Guardia Civil de Galicia prácticamente 1 de cada 4 delitos está en el ámbito de la ciberdelincuencia, ¿no? Entonces, efectivamente, este ha sido el fenómeno que ha tirado de los incrementos de la delincuencia. Entiendo que para investigar la ciberdelincuencia es necesario tener agentes pegados a un ordenador y que están investigando a través de ese ordenador. Eso al mismo tiempo retrae agentes de la calle, que la ciudadanía le gusta ver a los agentes de la Guardia Civil en la calle. Efectivamente, claro, lo que ocurre es que hay que establecer prioridades, ¿no? Entonces, efectivamente, ante el incremento de los delitos informáticos, la Guardia Civil y los cuerpos policiales en general nos hemos visto obligados a crear, digamos, unidades que luchen contra este fenómeno, ¿no? Y desde ese punto de vista, la Guardia Civil creó recientemente los equipos @, aunque ya teníamos una trayectoria de personal dedicado específicamente a la investigación de este tipo de delitos, pero ahora ya se han creado los equipos @ que luchan contra este fenómeno. Personal especializado que hemos tenido que habilitar pues para que investiguen este tipo de delitos que requieren una alta especialización, evidentemente. ¿Y tiene la Guardia Civil suficiente personal en Galicia? Pues nunca es suficiente, ¿no? Habida cuenta del fenómeno tan importante que es la ciberdelincuencia y hablando del número de delitos que suponen, nunca es suficiente el número de personal que se dedica a ello, ¿no? Además, hay una circunstancia y es que el establecimiento de este tipo de unidades, de estos equipos, no ha sido con incremento del catálogo de puestos de trabajo. Es decir, que de momento hemos tenido que sacar personal de otras unidades para conformar estos equipos, ¿no? Lo lógico y lo razonable sería que a corto o medio plazo la creación de estos equipos, incluso alguno más que podría crearse habida cuenta del fenómeno tan importante que supone la ciberdelincuencia, fuera con perjuicio al catálogo de puestos de trabajo y se aumentaran los catálogos de puestos de trabajo para crear equipos específicos ya dotados en esos catálogos, ¿no? Y en cuanto al material, porque claro, hasta ahora cuando hablábamos de material de la Guardia Civil, pues muchas veces hablábamos de coches patrulla y de este tipo de cuestiones. Ahora el material que se necesita en este nuevo ámbito de la ciberdelincuencia entiendo que es bien diferente al que a lo mejor se necesitaba hace 20 años. Sí, evidentemente. Esto ha requerido un esfuerzo y requiere un esfuerzo presupuestario para la Guardia Civil y para el resto de cuerpos policiales, porque evidentemente el Guardia Civil especializado en la investigación de delitos informáticos debe contar con herramientas que son ordenadores para ello, ¿no? Entonces, bueno, se está dotando de estos medios, pero evidentemente habrá que hacer un trabajo y seguir dotándolos de más medios para poder luchar contra este fenómeno. Además de la ciberdelincuencia, ¿hay algún tipo delictivo que le genere especial preocupación? Hombre, evidentemente a nosotros siempre nos genera máxima preocupación los delitos que afectan a la integridad de las personas, ¿no? El delito contra las personas. Y generalmente en el ámbito policial dividimos delitos en delitos contra las personas y delitos contra el patrimonio, ¿no? Evidentemente el delito preocupante es el delito contra las personas que aunque cuantitativamente es inferior, es mucho más grave, ¿no?
Entonces estamos hablando de delitos contra la vida, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, delitos de violencia de género. Entonces, efectivamente, este es un tema que nos preocupa, ¿no? En este orden de cosas, decir que, bueno, en cuanto a homicidios, sí que este año se ha visto un número menor que el año pasado en la comunidad gallega en ámbito Guardia Civil, pero sí que observamos con preocupación que están creciendo los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual y los delitos de lesiones y en riña tumultuaria. Estos delitos están incrementándose y aumentando en la comunidad gallega, que por otra parte es un fenómeno a nivel nacional, es decir, efectivamente las lesiones y los delitos contra la indemnidad sexual están aumentando en todo el país. En relación con lo que decía de riñas, estaríamos hablando que cada vez hay más peleas y más graves. Sí, bueno, más graves depende, es decir, hay riñas de todo tipo, pero sí que es un fenómeno que hemos observado que se está incrementando, ¿no? Y lo observamos con preocupación. En las fiestas de los pueblos siempre parece que ahora hay menos concordia, ante cualquier chispazo siempre surge la riña tumultuaria, y este es un fenómeno que evidentemente es preocupante, ya no solo desde el punto de vista policial, que lo es, sino que yo creo que desde el punto de vista social también, ¿no? ¿Por qué nuestros jóvenes cada vez tienen más tendencia a la riña, al enfrentamiento y tal, ¿no? ¿Hay alguna zona de Galicia que le preocupe especialmente? ¿Alguna zona en la que ustedes estén prestando una atención especial por algún motivo en concreto? Bueno, zonas específicamente, bueno, el tema del narcotráfico es un tema preocupante y esto ya sabemos que se ubica fundamentalmente en las rías baixas, fundamentalmente ahí se han hecho algunas actuaciones y ahí tenemos puesto el foco permanentemente por parte de los servicios de investigación de la Comandancia de Pontevedra y algunos servicios también de órganos centrales y tal, ¿no? Y en cuanto al tema de la delincuencia en general, pues bueno, nos preocupa de una manera importante todo el área periurbana de Coruña, que bueno, es un índice de población muy elevado, está bajo nuestra responsabilidad un número de habitantes muy importante. Es, digamos, la zona de Galicia, ámbito Guardia Civil, que más delincuencia genera y obviamente estamos muy preocupados y ocupados en prestar el mejor servicio posible en esa área periurbana de Coruña, que es responsabilidad de la Guardia Civil. ¿Y en esa área algún delito en concreto o en general? Bien, esa área refleja un poco está un poco en los mismos términos que me he expresado en relación con la delincuencia en general, ¿no? Es decir, en el área periurbana de Coruña se da con mucha frecuencia el delito, o quiero decir, el delito cuantitativamente más importante que sea es el delito contra el patrimonio. De hecho, podemos estar hablando de que el 75% de los delitos que se cometen en el área periurbana de Coruña en ámbito Guardia Civil son delitos contra el patrimonio, 75%. Y dentro de ese porcentaje volvemos otra vez al delito estrella, que es la estafa informática, fundamentalmente. Y luego ya vendrían los delitos contra el patrimonio, de delitos de hurto, delitos de daños en vehículos. Ese tipo de delitos serían, y finalmente los robos con fuerza en las cosas. Esos son los delitos que cuantitativamente son los más importantes en esas áreas. Una última cuestión. ¿Satisfecho con la colaboración con las policías locales? Sí, muy satisfecho, muy satisfecho. Evidentemente, los recursos son muy limitados, los recursos de todos, los recursos de Guardia Civil son limitados, los recursos tanto humanos como materiales, los recursos de las policías son limitados. Y para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía, todo pasa por la colaboración y la cooperación, ¿no? Entonces, en este sentido, con carácter general, yo creo que hay una muy buena coordinación y colaboración con las policías locales en el ámbito de Galicia. Eso se ha demostrado también en la pandemia, no solo con las policías locales, sino también con el Cuerpo Nacional de Policía y Policía Adscrita. Y creo que los mejores resultados se obtienen desde la cooperación y colaboración de todos los cuerpos policiales, evidentemente. Luis Francisco Rodríguez, general jefe de la Guardia Civil en Galicia. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Marcos. Hoy hemos querido centrar el foco en la seguridad ciudadana, en concreto en la seguridad del territorio que depende de la Guardia Civil. Hemos visitado la Comandancia de A Coruña y allí en su despacho nos ha recibido el general jefe de la Guardia Civil en Galicia, Luis Francisco Rodríguez. Ahora sigue la radio. 93.4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña.
Cadena SER. Hoy por hoy a Coruña. Eva Chacón y Pablo Díaz Bouza. Cámara. 41 minutos que pasan de las 12. Buenos días. Vamos con el Hoy por Hoy a Coruña de este lunes otoñal, con muchos frentes abiertos, con mucha celebración y mucha actividad en A Coruña y área que en breve os vamos a contar, gracias al trabajo de José Antonio Martínez, que está en el control técnico, David Iglesias en el digital. En nada hablaremos también con Pablo Díaz Bouza, pero antes vamos a actualizar la información meteorológica. Planeta del Mueble patrocina el tiempo. Hoy llegaremos a los 18 grados, empieza a refrescar la cosa, aunque de momento no habrá precipitaciones, según Meteo Galicia. Habrá, eso sí, intervalos de nubes y claros durante todo el día. En la sala de pantallas de momento no podemos hablar con nadie, así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya establecemos conexión con quien sea, con quien nos encontremos por allí por la sala de pantallas. Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados CR-V y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 6.000 euros. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en honda.es. Galcar, concesionario Honda para la provincia de A Coruña. En Mercadescanso apostamos todo al 30. Ahora puedes tener el colchón que mereces y pagarlo casi sin darte cuenta. Financiación hasta 30 meses. Y lo más importante, sin intereses y sin gastos. Las mejores marcas con precio mínimo garantizado. Colchones, canapés, somieres, almohadas. Mercadescanso Coruña, Alfredo Vicenti 10 y Alcalde Marchesi 33. Y Mercadescanso Narón, Polígono a Gándara, frente a Odeón. Mueblemanía patrocina el tráfico. Ahora sí estamos en disposición de hablar con Juan Naya. Hola Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico esta mañana? Bueno, ahora mismo con fluidez en todas las vías principales. ¿Tenemos alguna incidencia que quieras destacar? No, ningún accidente registrado hasta el momento por el equipo de atestados. ¿Y previsiones? Destacamos tres. Primero, comentar la apertura de un tercer carril de la tercera ronda en el acceso a la glorieta del Pavo Real, que se llevó a cabo esta mañana. En principio con mejora para el tráfico, con cierta confusión todavía por parte de los conductores porque no estamos acostumbrados, pero sin ningún tipo de problema. Después tenemos un corte de carril hasta la 1 de la tarde en la avenida Finisterre con Paso de los Puentes por trabajo de asfaltado y fresado, y se está dando paso alternativo sin problemas hasta el momento en cuestión de tráfico, y corte de Ramón Cabanillas hasta el día 27 de diciembre por trabajos de renovación en la red de pluviales. Pues muchísimas gracias, que vaya muy bien el día por ahí, ¿vale? Gracias, buenos días. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y abrimos semana visitando el Concello de A Coruña de la mano de Francisco Diniz Díaz Gallego, concejal de Movilidad. Buenos días. Buenos días, Eva. Acabamos de visitar la sala de pantallas, nos hablaban de esa apertura, ¿no? De un nuevo carril en la rotonda del Pavo Real, una medida que va a descongestionar de alguna manera la zona. Sí, era una medida que llevábamos estudiando unos meses desde movilidad, ¿no? Y como decía, bueno, la sala de pantallas ahora tendremos que acostumbrarnos todos a usar los nuevos carriles y esos nuevos CEDAS como están situados, pero que va a garantizar
una mayor fluidez en esa glorieta que es tan importante para el tráfico de Coruña. Y tanto, ¿hay posibilidad de replicar esta medida en otros puntos en los que el tráfico se condensa en ciertos momentos? ¿Hacer algo similar? Bueno, se están estudiando más cambios en otras arterias de la ciudad, ya se van ejecutando algunos, como fue este, o como es la habilitación de los giros de la avenida de Finisterre y la ronda de Nelle, que se hizo también hace unas semanas. Y bueno, iremos anunciándolos en cuanto estén estudiados y testados que de verdad van a funcionar. Estamos viviendo en estas últimas semanas también muchos cambios en lo que tiene que ver con el aparcamiento. ¿Cuáles son los principales objetivos? Pues los cambios que ya estamos llevando a cabo con el aparcamiento, ¿no? Con estos cambios a batería en algunas calles y eliminación de algunos de los sentidos, tiene como objetivo fundamental erradicar el doble fila, que era un compromiso del gobierno de Inés Rey desde el inicio de mandato y que estamos llevando a cabo, pues, Rey Abdullah, pues, la calle de Payoza, ¿no? Y además, aprovechamos esta eliminación del doble fila y este reajuste en los carriles para ganar plazas de aparcamiento en cuanto se puede, fundamentalmente para residentes y si no también para el resto de vehículos. Por otra parte, dejamos atrás la semana de la movilidad con diferentes iniciativas novedosas y buen número de participantes. Quería invitarle a hacer balance de la iniciativa. Sí, el balance es positivo. Tenemos más de 50.000 personas que visitaron las carpas en el obelisco, ¿no? Y todas las actividades que hemos realizado a lo largo de la semana. Se han hecho importantes anuncios, ¿no? Como esa app para compartir coche en la grela, la rebaja del bus para los estudiantes, ¿no? Que fue una apuesta importante de este gobierno con la Universidad de La Coruña, o por ejemplo la nueva web de tranvías, entre otras, ¿no? Hemos aprovechado esa semana para anunciar estas mejoras y bueno, el balance desde luego es muy positivo. Y con respecto a este servicio de transporte marítimo por lancha que entra dentro del plan de Oleiros, pero que ya decía Gelo que parte de la idea viene de A Coruña. Sí, pues es un estudio que tenemos en marcha en colaboración efectivamente con el Ayuntamiento de Oleiros, en el que buscamos ver si es posible, que en principio los estudios parece que indican que sí, estudios previos, el incorporar el transporte marítimo como una vía más para mejorar la movilidad en el área metropolitana y concretamente con el Ayuntamiento de Oleiros. Para finalizar, ha habido cambios también en los últimos días, en el mes de septiembre, con respecto a los semáforos, ¿no? Que ahora se activan con Bluetooth. Sí, fue otra de las novedades que presentamos en la Semana de la Movilidad, ¿no? En colaboración con la ONCE. La idea es que esos elementos de sonido que tienen los semáforos para los invidentes se activen al detectar la presencia de un invidente, bien sea por el propio Bluetooth del móvil o por un mando que se está repartiendo desde la Organización Nacional de Ciegos de España y evitar las molestias vecinales que teníamos tratado dentro que molestaban a los vecinos, ese ruido de los llamadores de los semáforos y mejorar la seguridad para los invidentes cuando crucen los pasos de cebra. Y ahora, marcamos esta fecha en el calendario, dejamos atrás la Semana de la Movilidad. ¿Por dónde discurre a partir de ahora la agenda de la concejalía? Pues la agenda de la concejalía, ahora, si vamos de semanas, tenemos ahora ahí delante la Semana de la Arquitectura, que dedicaremos a Ramón Vázquez Molezún, al arquitecto universal del siglo XX en Coruña, y que es su centenario este año. Tenemos separadas una serie de actividades que pronto anunciaremos. Apuntamos ya, esto tiene muy buena pinta. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que sí que le va a gustar a muchos. Siempre tienen bastante aceptación estas actividades de la Semana de Arquitectura, ¿no? Que las celebramos con Albalat, el año pasado con Barrio de las Flores y el Jardín, y yo creo que este año las actividades en torno a la figura de Molezún también van a ser muy interesantes. Pues Francisco Diniz Díaz Gallego, concejal de Movilidad, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Hoy por Hoy a Coruña. Gracias a ti, Teba. Adiós. Adiós. Llega desde Ucrania por primera vez al Palacio de la Ópera de A Coruña el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. Con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev, sábado 22 de octubre, El Lago de los Cisnes. Compra ya tus entradas en ataquilla.com y balletdekiev.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón. Galifer, empresa especializada en la venta de suministros de ferretería y herramientas. En Galifer, nuestra máxima garantía es la confianza que han depositado en nosotros las mejores marcas del sector ferretero,
siempre al día con los últimos lanzamientos. Ahora disponemos de una nueva sección de jardinería. Para más información visítanos en las nuevas instalaciones de Avenida de Alvedro 9 o en galifer.com. El curso de adiestrador canino que estabas esperando. El Complejo Canino Gaya pone en marcha el primer curso de adiestrador canino profesional de la mano de Nacho Sierra, adaptado a la nueva normativa INCUAL, acreditado por la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos, acceso al certificado de profesionalidad y homologado por el Ministerio de Educación. Infórmate en complejocaninogaya.gal. Hay cosas que se agotan incluso antes de que las conozcas. En Toyota Breogán tenemos 10 unidades del Toyota Corolla Touring Sport esperándote. ¿Y sabes qué es lo mejor? Llévate tu Toyota TS nuevo sin esperas con entrega inmediata desde solo 199 euros al mes. Ven ahora, consulta condiciones y llévatelo antes de que se agoten. Toyota Breogán Motor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Breogán Motor en A Coruña, Carballo, Narón, Lugo y Barreiros. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Saludamos ya a Fran Hermida después de este empate. Hola, Fran. ¿Qué tal, Seba? Muy buenas. Con sabor agridulce, ¿no? Bueno, yo creo que más agrio que dulce, porque la verdad, sí, es un partido donde todo el mundo esperaba ver al equipo dando un paso al frente, que empezase a convencer un poquito más el juego, y sin embargo, bueno, pues empezó de la peor manera, encajando un gol a los 50 segundos, se vio un Depor durante muchos minutos absolutamente a la deriva, y bueno, lo que queda claro es que al equipo le cuesta Dios y ayuda crear ocasiones. Lo reconocía el propio Borja Jiménez en la rueda de prensa. El Depor, si quiere ganar los partidos, necesita generar más ocasiones. Y por ahora, bueno, pues no nos cansamos de decirlo, que sí, que hay que tener calma, que esto acaba de empezar, que el Depor el año pasado parecía que iba a subir con la gorra y mira dónde estamos. Lo digo comparando sobre todo pues con el arranque de liga que ha hecho el Córdoba, que es un poco el Depor del año pasado, ¿no? Cuenta sus partidos por victorias, marca muchísimos goles, no encaja, todo el mundo quiere ser el Córdoba. Bueno, pues el año pasado era el Depor el que hacía eso y mira cómo acabó. Entonces, bueno, sí, por un lado, pues calma, que esto acaba de empezar, pero lo que sería bueno es que se empezase a notar jornada a jornada pues una evolución, que algo mejora y que el equipo, pues eso, que va añadiendo registros pues a un juego muy plano, donde parece que únicamente tiene una marcha el equipo de Borja Jiménez y donde, como te digo, bueno, pues empieza a haber ya un puntito de desesperación en una afición que lo que quería pues era un comienzo de liga pues que le dejase más garantías en el panorama, ¿no? Bueno, ahora toca el examen de pasado mañana ante el colista, el Talavera, y bueno, pues es un partido que hay que ganar o ganar, es decir, ante el colista y en casa no puedes fallar, pero además del resultado yo creo que se va a observar y con lupa el juego del equipo y a ver si efectivamente este Depor pues empieza a generar un poquito más y empieza también a generar confianza en sus aficionados. Se viene una semana dura, por lo menos intensa, con ese partido, a ver si se van disipando esas dudas, ¿no? Sí, son 2 partidos en casa además, porque este es el correspondiente a la primera jornada de liga y luego, bueno, pues como el Depor ha jugado en Vigo este fin de semana, el siguiente jugará en casa ante el San Fernando. 6 puntos que se van a disputar en el estadio de Riazor y que evidentemente si se quedan en casa el panorama se va a ver de otra manera, pero bueno, hay que jugarlos y hay que ganarlos. Ante el Pontevedra el equipo no convenció, este fin de semana tampoco, y bueno, pues eso, los resultados evidentemente van a ser lo principal, sumar esos 6 puntos, pero bueno, el juego tiene que aparecer por algún lado. Y además estamos viendo un Borja Jiménez que, bueno, no acaba de tener claro quién es el dueño de ciertas posiciones, está probando a muchos futbolistas en diversas parcelas. Y bueno, yo creo que los futbolistas también tienen que dar un paso al frente, ¿no? Si hay tanto casting abierto, es que nadie está aprovechando sus oportunidades. Y es una pena porque precisamente una de las que está en el aire es la de delantero, y esta mañana Gorka Santamaría, el hombre que llegó aquí a Coruña, pues con el cartel de que era el encargado de hacer los goles, pues esta mañana no ha entrenado por culpa de una gastroenteritis. O sea que bueno, a perro flaco ya ves que todos son pulgas. Mucho virus por ahí, mucha gastroenteritis. Bueno, vaya por Dios. Y bueno, nos lo vais a contar en Coruña Deportiva, además de hacer ese extenso repaso a lo sucedido en la jornada, pero ¿qué más nos ha dejado el fin de semana? Bueno, pues nos ha dejado una victoria del Deportivo Abanca y además una victoria contundente ante un rival directo, ¿eh? Vuelven a ser líderes las de Irene Ferreras, lo comentaremos hoy con Manu Sánchez. Y además, bueno, pues estaremos con el Liceo y hablaremos con Jacobo Copa, el hijo
de Juan Copa, el técnico del Liceo, que bueno, pues viene de conseguir otra machada a nivel internacional. Como sabes, está en la selección española, en las categorías inferiores de la selección española, y bueno, pues sigue coleccionando éxitos, y hoy pues vamos a hablar con Jacobo Copa y a felicitarle pues por lo bien que le han ido las cosas una vez más. Así que bueno, y por supuesto el análisis de la situación del Depor, como todos los lunes, con Jorge Lema y con Carlos Miranda. Buen comienzo de semana, como siempre, en Coruña Deportiva. Muchísimas gracias, Fran Hermida. Venga, un saludo, Teba. A partir de las 3:20, esa cita con el Deporte de A Coruña, con el repaso a esa jornada más agria que dulce. Nos decía Fran Hermida, creo que David Iglesias piensa lo mismo, pero no sé si tiene el micro abierto David Iglesias. A ver, prueba. Confianza siempre en el Depor. El miércoles tenemos una nueva oportunidad. Eso es, el miércoles se va a conseguir. Bueno, vamos a hacer una pausa pequeñita. Sé que aquí nací, aquí quiero quedar, aquí está meu lar, onde se acaba o mar. Únenos un mesmo sentimento de servizo aos demais. Aquí telo teu lar. 25 de setembro, Día Mundial do Farmacéutico 2022. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr. A música soul e funk regresa ao Teatro Colón. Toda unha celebración da música negra. O xoves, 29 de setembro, ás 9 da noite, a banda madrileña Fridonia ofrece un concerto dentro do ciclo Elas son artistas. Colabora Concello da Coruña. En cuanto dejamos hablar a David Iglesias, ya empieza a dar codazos de que tiene más cosas que contar. Ya, es que a mí me abres el micro, pues si me abres el micro es para decir cosas. Para decir cosas, eso es. Bueno, ¿quieres darnos un aviso? Sí, porque... ¿Y tiene que ver con el Corte Inglés? Sí, porque me ha llegado ahí un comunicadito que me decían que el Corte Inglés avanza su compromiso con la Asociación Española contra el Cáncer en el Día Mundial de la Investigación, y esto es muy importante, hay que decirlo. Bueno, no, desde luego. Y además creo que este año está centrado en la inmunoterapia personalizada y que dura sobre 5 años el proyecto, ¿no? Sí, esto, bueno, es un equipo multidisciplinar de los hospitales Clínic de Barcelona, 12 de octubre, el Vall d'Hebron, el Instituto de Oncología de Barcelona y la Clínica Universidad de Navarra. Está dirigido por el doctor Alex Prat y está desarrollando el proyecto más reciente de investigación que el Corte Inglés se ha comprometido a financiar. Bueno, sabemos que el Corte Inglés mantiene desde hace años esa estrecha colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, de la que queríamos hablaros en el día de hoy. Y ahora vamos a hacer un experimento, David, con tu permiso, siempre si me dejas. Con mi permiso, siempre. Generalmente los lunes, Pablo Díaz Bouza y yo nos peleamos musicalmente hablando. Lo que pasa es que generalmente a última hora, a eso de las 2 menos 5 de la tarde, casi nunca tenemos tiempo de que se escuchen las 2 canciones. Bien, entonces hoy que tenemos 2 minutitos antes de llegar a la 1 de la tarde, vamos a aprovechar y vamos a escuchar la de Pablo Díaz Bouza. Esta es la canción que Pablo os presenta. Ganaba la semana pasada, ganaba la anterior. Creo que es momento de darle el voto a otra persona. Yo me creo parece. que es momento de que pierda Pablo. Pero bueno, vamos a escuchar la de Pablo. Un temazo también, hay que tener cuidado con él, ¿eh? I want you to love me like I'm a hot guy. Yeah. Be thinking of me, doing what you like. So boy, forget about the world, 'cause it's gonna be me and you tonight. Yeah. I wanna make it bad for it, then I'ma make it swallow your pride. Oh, want you to make me feel like I'm the only girl in the world, like I'm the only one that you... Rihanna, que anunciaba por sorpresa que será ella quien se encargue del descanso en la Super Bowl, y decía Pablo, venga, pues vamos con Rihanna fuerte, si es que con este Only Girl in the World. De moda, dice, pues voy con ella. Es que este Pablo sabe, Siempre a caballo sabe ganador, poco, ¿eh? siempre. Aprendió de los errores del año pasado y, bueno, está cogiendo una racha increíble. No sé qué harás tú. Claro, bueno, esta es la propuesta de Pablo. Mi propuesta musical la escucharemos en la segunda hora del programa, porque ahora llegan los servicios informativos. Es un temazo de Dover, ya os lo voy adelantando. Pero ¿cuál? Porque claro, como tiene tantos... Yo te digo una cosa.
Está en redes sociales ya. Ya está. Así que ya veremos. Venga, pues llegamos a la 1 y en breve estamos por aquí de nuevo. Es la 1, mediodía en Canarias. La policía investiga un nuevo caso de violencia machista, ya es el segundo en lo que llevamos de mañana, nuevo caso de violencia machista en Palencia. Esta mañana un hombre se suicidaba en las vías del tren y al acudir la policía a su domicilio para notificárselo a la familia, se encontraron con que la mujer estaba muerta. Radio Palencia, Beatriz Álvarez, adelante. Buenos días. Efectivamente ha sido cuando han venido a notificar, cuando se han encontrado con el cadáver de la mujer. La pareja tenía 2 hijos, de 2 y de 7 años. Ha sido el mayor el que ha abierto la puerta del domicilio y se está investigando esa posibilidad. De momento y con toda la precaución, estaríamos ante un nuevo caso de violencia machista. Aquí ya se ha procedido al levantamiento del cadáver. Será la autopsia la que confirme los hechos y estamos a la espera también de confirmación oficial, aunque todo apunta a que previamente, al lanzarse a las vías del tren, el hombre hubiera matado a su mujer. En Italia, el que previsiblemente será el líder de la oposición del país, Enrico Letta, que anoche quedó segundo y por tanto perdió las elecciones. In vista di questo congresso Enrico Letta acaba de confirmar que no se presentará al próximo congreso del Partido Democrático Italiano. No será candidato después de estos malos resultados. Dice que es el momento de que entre una nueva generación. Y seguimos recogiendo reacciones a la victoria anoche de Giorgia Meloni, de la ultraderecha en ese país. Reacciones dispares dentro del Partido Popular, por ejemplo. Esta mañana la madrileña Díaz Ayuso decía que el titular era el desastre del socialismo. El andaluz Juanma Moreno habla del problema de la radicalización de la política. La vicepresidenta Yolanda Díaz pide tomar nota y el ministro de Exteriores, Álvarez, señala que España e Italia no son comparables. Los escuchamos. Probablemente algo estamos haciendo mal en algunos países cuando no somos capaces de ocupar el centro político y hacer que el centro político sea la expresión mayoritaria de los ciudadanos y no posiciones radicales. Toca reconstruir el espacio progresista y también crear, insisto, proyectos alternativos que generen esperanza. No tengo la menor duda de que no tienen nada que ver. Cada país vive circunstancias muy, muy diferentes. Por cierto, que precisamente la vicepresidenta Yolanda Díaz acaba de anunciar en los pasillos del Congreso de los Diputados que va a instar a la Fiscalía a perseguir a Globo, a la empresa de reparto a domicilio, por explotación a los trabajadores. Y está hablando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, defendiendo la eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía, comparándolo con el caso de los ERE. Por cierto, querido Juanma, querido presidente de la Junta de Andalucía, si al PSOE le preocupa la recaudación en Andalucía, sugiéreles que pidan recuperar los 680 millones de los ERE, porque con esto se pagarían muchos años de recaudación en Andalucía. Feijóo ha concretado también la lista de alimentos que pide al gobierno que rebajen su IVA del 10 al 4%, son la carne, el pescado, los aceites, la pasta seca y las conservas. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha hablado hoy de la necesidad de llevar a cabo una política fiscal muy específica, una política fiscal que no implique ni grandes subidas ni grandes bajadas de impuestos para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra. No debe ser un impulso fiscal generalizado, eso lo único que haría es aumentar aún más la inflación. Tiene que ser muy selectivo y concentrarse en aquellos colectivos más vulnerables, tanto desde el punto de vista de los ciudadanos, los individuos que más están siendo afectados por este episodio inflacionista, como desde el punto de vista empresarial, las empresas que están sufriendo en mayor medida. Tiene que ser además con medidas, desde nuestro punto de vista, muy selectivas, que sean temporales. Salvamento Marítimo ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda en la costa mediterránea, entre Alicante y la región de Murcia. Están buscando a posibles supervivientes de una patera que ha naufragado en la zona a causa del temporal. Radio Murcia, Maica Sánchez. El buque de carga Paloma Reefer localizó a 2 náufragos a las 4:15 de esta madrugada junto a una piscifactoría en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar y dio aviso a Salvamento Marítimo para su rescate. Los 2 hombres de origen subsahariano fueron trasladados en helicóptero, donde contaron que su patera naufragó a causa del temporal y que en ella viajaban al menos 10 personas más. Desde entonces, Salvamento Marítimo los busca con un helicóptero y hasta 3 embarcaciones en aguas de Alicante y la región de Murcia, de momento sin éxito. Terminamos con la
información del deporte. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con una noticia de última hora que tiene que ver con el horario. El primer clásico de la temporada se va a jugar en día de domingo, jornada novena. Es el Real Madrid-Barça del Santiago Bernabéu, que tendrá horario de 4:15 de la tarde, como digo, el domingo 16 de octubre. Es la jornada número 9 en la Liga. Eso en este lunes en el que estamos pendientes ya de la selección española de fútbol. Viaja hoy a Portugal, donde mañana va a disputar en Braga ese partido decisivo para estar en la final de la Liga de las Naciones ante Portugal. Estamos con el equipo de Luis Enrique. Javier Herrera, muy buenas. ¿Qué tal, Duro? Muy buenas tardes. La selección española de fútbol en Portugal, en Braga, donde se va a medir mañana a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Hay que ganar sí o sí para meterse en la final a 4, la Liga de las Naciones, después de la justa derrota ante Suiza el sábado en la Romareda. Para mañana esperamos a Morata así en el ataque. La rueda de prensa va a ser a las 6:15 de Pablo Sarabia y de Luis Enrique, y el entrenamiento va a ser a las 7 hora española y no va a ser en el estadio del Braga porque el césped presenta un estado lamentable, así que será en un campo anexo. Veremos si mañana aguanta o no ese estadio, ese césped, para jugarse el Portugal-España. Además, gracias, Javi. Hoy se cierra la jornada en segunda división. Restan los partidos de los 4 primeros. Son 2 que además se enfrentan entre ellos. A las 9 Peninsular, el Cartagena Alavés. Y ayer, también a esa hora, se aplazó el Unión Deportiva Las Palmas Granada, que Francis Mata, Gran Canaria, se va a jugar finalmente este lunes, ¿verdad? Muy buenas. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. El partido de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Granada se va a jugar después del aplazamiento en la jornada de ayer por el temporal que azota la Comunidad Canaria. El público podrá acudir también al recinto amarillo. Se esperan cerca de 20.000 aficionados para un choque que ha levantado mucha expectación en el recinto amarillo. Ambos a las 9 hora peninsular en el cierre de la jornada 7 en segunda división. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en algo menos de una hora, ya en tiempo de hora 14, con Javier Casal. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Cadena SER. Servicios informativos. Do 29 de setembro ao 12 de outubro ven a Festa do Marisco do Grove. Achégate ata o Grove e degustarás o mellor marisco das rías galegas. Desfrutarás da gastronomía mariñeira, de concertos gratuitos e unha ampla oferta cultural. Lembra, ata o 12 de outubro, Festa do Marisco do Grove, declarada de interese turístico nacional. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos aceite de girasol El Bareo, botella 1 litro, 2,37 €. Y en frutería, pimiento rojo Lamullo, kilo 1,95 €. Gadis, en confianza. Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. Quen é? Son Max. Max? Sí, e traio fibra Max DR e ademais la Liga Santander con Dazón. Max! Ven a R eleva Fibra Max con Wi-Fi 6, móvil con xigas ilimitados e tele por 49 € ao mes todo un ano. E agora la Liga Santander é o mellor deporte con Dazón. Saeche todo por 19,99 € máis ao mes. Contrata o no 1445, tendas R ou en r.gal. R. Claudio, súper cerca de ti. Lo importante es la calidad, pero con un súper ahorro. Yogur con trozos melocotón o fresa, pack de 4, 0,89 €. Jamón cocido extra campo frío, 10,45 € el kilo. Super precios que están súper cerca. Claudio, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. O segredo para triunfar este outono está nas túas mans. Regala xollaría. Regálate xollaría. No teu barrio, sempre preto de ti, para ofrecerche o mellor asesoramento e experiencia de compra. Garantía dun profesional colexiado. Federación Galega de Xolleiros. Colabora Xunta de Galicia. Este mensaje va dirigido a todos los rastreadores de chía. Sí, los que buscáis mejores precios, pero siempre en busca de nuevas tendencias. Y eso en Gadis es trending topic, porque podéis elegir entre más de 10.000 productos, donde encontráis desde los sabores más tradicionales a los más nuevos. Fácil, sin renunciar a lo último. Todos los que buscan los mejores precios vienen a Gadis. Gadis, en confianza. La cadena SER presenta La España despoblada. Seguimos recorriendo nuestros pueblos en un evento para poner foco en el reto demográfico. El viernes 30 de septiembre hablamos desde Finca San Antonio en Mondoñedo, en la provincia de Lugo. La conexión entre el medio natural y el empleo, la apuesta por la sostenibilidad y el emprendimiento caminan hacia un modelo de crecimiento responsable y necesario para afrontar los retos del futuro. La España despoblada. Ven a verlo en directo desde las 10 de la mañana o sigue la emisión en streaming en cadenaser.es
santander.com, laespañadespoblada.com y en nuestras redes sociales, con el impulso de FENIE Energía, tu compañía de luz y gas. Con la colaboración de los concellos de Mondoñedo, Ovicedo, Friol, Begonte y Outeiro de Rei. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... Radio Coruña... Cadena SER... Hoy por hoy a Coruña... Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza. How about stopping eating when I am full of? How about them trying to spare untangling carrots? How about that ever elusive cutout? Thank you, India. Thank you, terror. Thank you, desolation. Pasan 11 minutos de la una, viene una hora llena de celebraciones. Vamos a felicitar al chef del Millo, Moncho Méndez, galardonado como mejor cocinero gallego en el Fórum Gastronómico. También vamos a festejar el Día de las Lenguas y a conmemorar ahora mismo el 60 aniversario de Aspronaga, que se celebraba este sábado en La Mastelle. Tenemos por aquí a Juan Fontenla Pérez, que es gerente. Hola, ¿qué tal, Juan? Hola, buenos días, Tebas, buenos días, David. Y a Chus Rivas, que es pues una de las fundadoras prácticamente, ¿no? Hola, Chus. Hola, buenos días. Buenos días. Lo primero, ¿qué tal la fiesta del sábado? Muy bonita, mucha gente, muchas cosas, baile. Había karts, ¿no? Había toro mecánico. Había toro mecánico, una comida buena. Pachanga con los jugadores del Depor, baile después y todo muy bien. ¿Qué fue lo que más te gustó, Chus? Pues la comida y el baile. Te gusta bailar, vale. Sí, sí. Bueno, y un poco a todos, ¿no? Que creo que erais un montón, más de 600 personas. Pues sí. Bueno, qué fiestón. Estos Sí, nos gustan sí, muchísimo en el Hoy por Hoy a Coruña, Juan. Bueno, Aspronaga es muy dada a las fiestas, porque hacemos celebraciones, hacemos cualquier motivo, es un pretexto para hacer una fiesta. Pero bueno, el 60 aniversario, era un pretexto muy, muy importante, ¿no? Y después de un par de años sin poder reunirse así a lo grande, ¿no? Con Claro, tantísima claro. gente, pues seguro que había Sí. ganas. No, había muchas ganas, porque todos los años hacemos una fiesta de familias, ¿no? Que es, bueno, pues más modesta que esta, pero lo que pasa es que todo el año 2020, 2021 no pudimos hacerla por el tema de las restricciones y la pandemia. Y entonces había muchísimas ganas, por eso hubo mucha participación. Las familias, todos los usuarios participaron, vinieron, estuvieron todo el día, el sábado, toda la mañana, toda la tarde. Bueno, fue muy familiar y muy entrañable la fiesta. Todo para celebrar el cumpleaños de una entidad fundamental para las personas con discapacidad y para sus familias, que echó a andar, Juan, además, gracias a un anuncio de prensa de un padre que quería ponerse en contacto con más, ¿no? Sí, fue una cosa muy, muy curiosa porque, a ver, esto en el año 1962 era muy distinto ahora. En las personas con discapacidad no había visibilidad y, bueno, pues no nada tiene que ver con lo que se ha alcanzado, con lo que se ha logrado gracias al movimiento asociativo, ¿no? Y en aquel año, precisamente en el año 1962, un padre que fue el promotor, que es don Martín Pou, que bueno, aprovecho para saludarle si nos está escuchando, se puso en contacto con un amigo que tenía en Valencia, que había pues sido el promotor de una de las asociaciones, de las primeras asociaciones de España, y se informó cómo se hacía todo esto, y entonces pues puso un anuncio en el periódico local, en aquel momento el Ideal Gallego, y un anuncio que decía algo así, pues decía, bueno, pues todos los padres que tengan un hijo subnormal, que era Por aquel entonces, como claro. se hablaba en entonces momentos el tema, y pues el sábado nos vemos en un hotel.
y él pensó que no iba a ir nadie. Y lo curioso fue que se encontró que había, bueno, pues una afluencia de gente tremenda, y ahí fueron donde surgió Aspronaga. Ahí a partir de ese momento pues empezaron a hacer los estatutos y todo lo demás, y eso fue en el año 62. Y en el año 64, después de comprar la sede social, después de, bueno, de todos los trámites, empezó a funcionar el colegio Nuestra Señora de Lourdes, que es el primer servicio que Aspronaga tiene desde que se fundó. Y tú eras alumna, Chus, de pequeñita del cole. Sí, con 7 años entré. ¿Y qué recuerdas de todo aquello? Creo que te acuerdas de tus profes. Pues sí, me acuerdo de mis profes. Me acuerdo que era un chalet, ¿no? Antes vivió gente allí. Claro. Y tenía campo, árboles. ¿Y erais muchos alumnos? Éramos pocos. Poquitos. Éramos pocos. Sí, en esa época fue creciendo, la claro, verdad fue después. creciendo. Aspronaga empezó pues en el colegio pues con 10, 12 alumnos. Hoy en día Aspronaga atiende a casi 370 personas con discapacidad. En el colegio hay 55 alumnos, pero luego tenemos pues centros ocupacionales, centros de día, residencias, en fin, ha crecido muchísimo desde el año 62 de una manera tremenda. Pero bueno. Y como gerente, ¿cuál es tu trabajo, tu día a día? Bueno, pues mi día a día es gestionar toda la parte... Porque claro, sí, se ha aumentado tanto, pues claro, gestionar esto... Hombre, hay que darse cuenta que en este momento Aspronaga tiene una plantilla de trabajadores de 225 trabajadores, ¿no? Y un presupuesto pues del orden de casi 8 millones de euros, con lo cual, bueno, pues mi trabajo es gestionar todo esto y los modelos de atención y, bueno, y en fin, la atención a las familias, a los usuarios. Bueno, es un trabajo muy gratificante, tengo que decirlo, y que, bueno, pues... te permite realizarte muchísimo porque estás trabajando con personas y eso es lo fundamental. Se te nota y creo que lo transmites también a los oyentes, porque la verdad aquí no tiene filtro y sale y se nota aunque no nos vean. Sí, bueno, yo empecé en Aspronaga muy joven y fui pasando de puesto en puesto y la verdad que siempre desde el principio, yo empecé a trabajar en Aspronaga en el año 1981 y hasta ahora, digamos que es una forma de realizarme personalmente de una manera increíble, ¿no? Porque, bueno, pues todas las personas con discapacidad, bueno, pues son entrañables, claro. ¿no? Y todo el mundo cabe, todo el mundo suma, pues vais encargándoos de unas tareas luego de otras. Y Chus, en tu caso, pues tú debes ser esa alumna chiquitilla, una de las primeras del cole. ¿Ahora de qué te encargas dentro de Aspronaga? Pues... ¿Qué llevas a cabo los talleres? Trabajo en la Mastelle. Trabajo en la Mastelle. Nos mandan el trabajo de Grafoplas. Ahora estoy guardando rollos de precinto, que otros les ponen etiquetas. También estuve montando cajas para rollos térmicos. Tenemos ropa que nos manda Zara, Inditex, para quitarle las alarmas. No paráis, estáis entretenidos todo el día. No. Sí, bueno, más que entretenidos, es una actividad laboral. Claro, es un trabajo. Una actividad laboral que una de las cuestiones que Aspronaga, bueno, pues ha trabajado y trabaja es la integración laboral de las personas, no solamente en centros ocupacionales o centros especiales de empleo, sino en el mundo del trabajo ordinario, ¿no? Y bueno, es un poco la lucha que tenemos ahora, que las personas con discapacidad pues tengan las mismas oportunidades que cualquier otra persona. De hecho, esos efectos también han cambiado mucho las cosas en estos 60 años y ahora mismo la inclusión social es cada día mayor, así como la incorporación al mercado del trabajo. Pero claro, esto también crea problemática y necesidades. No sé cómo las vais cubriendo porque cada vez hay más. Sí, cada vez son necesidades nuevas, ¿no? Porque está claro que en 60 años pues ha evolucionado muchísimo esto, como decía antes, gracias al movimiento asociativo, ¿no? Pero en este momento podemos decir que la visibilidad de las personas con discapacidad es total, hay una cierta normalización, pero todavía falta pues el que las personas con discapacidad se empoderen y que sean dueñas de su propia vida, ¿no? Que como una persona sin discapacidad que sea capaz de tomar decisiones, que sea capaz de tener un proyecto de vida, y en eso es lo que estamos en este momento trabajando en Aspronaga, porque las personas con discapacidad tengan su propia vida y tengan su propia capacidad de decisión, ¿no? Para ello es muy importante también pues el trato y la educación, por así decirlo, de las familias, ¿no? Que les dejen también, porque hay mucha protección, me imagino, vamos. Es que el problema es que las personas con discapacidad hasta ahora
no saben tomar decisiones porque no han tomado decisiones nunca. Entonces, una de las cuestiones que hay que hacer, trabajar, es en que sean las propias personas con discapacidad las que sean capaces de tomar sus propias decisiones. Y ahí es donde está pues nuestra labor de empoderamiento. Muchas personas con discapacidad ya participan en los órganos de gobierno de Aspronaga, forman parte de comisiones, forman parte de grupos de trabajo y tienen que tener su voz y tienen que tener su foro para poder decir qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, y que no seamos las personas, que es el modelo que veníamos haciendo hasta ahora, los que decidíamos por ellos. Tienen que ser ellos los que deciden por sí mismos. Qué importante ese paso, ¿no? Fundamental. Y es, digamos, el futuro que tenemos que hacer desde todos los movimientos asociativos de Plena Inclusión Madrid, y estamos trabajando en esto. Pero fue fácil tomarlo desde Aspronaga, porque claro, me imagino que habría debate en algún momento. Debate siempre hay, claro, porque, bueno, primero que los poderes públicos han apostado por esto. Desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras cosas, que dio lugar a que pues se derogara la incapacitación judicial, como se venía entendiendo, y que a partir del año pasado, de diciembre del año pasado, pues ya las personas con discapacidad tienen capacidad de decisión, y además pues en otros derechos, como es el derecho al voto, etcétera, etcétera. Todo esto ha ayudado a que precisamente todos pongamos nuestra parte para que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones. Chus, quiero preguntarte, que no quiero que se me olvide, porque he leído que acabáis de montar un jardín ecológico, que tenéis huerto terapéutico. Sí. ¿Ha salido ya algún fruto? ¿Cómo lo lleváis esto? Bien, delante de nuestro taller tenemos. A ver, ¿qué hay? Y hay tomates, lechugas, fresas. Y a lo mejor algunas las habéis empleado para esa comida tan rica que te gustó tanto del sábado. ¿Ya dio tiempo a incluir ensalada con lechuga de la huerta de...? No, porque todavía no. Lo que hicimos fue una especie de romería popular con pulpo. Bueno, pues... Todavía mejor. Cada vez mejor. Sí, nada, fue una romería así muy popular, a base de pulpo, lacón y cosas de este tipo. Bueno, pues lo próximo será que en el Hoy por Hoy a Coruña nos acerquemos y una degustación de los productos de la huerta. Chus, ¿te parece? Muy bien. Pues estáis invitados a venir, y bueno, está todavía iniciándose el huerto terapéutico, pero es un proyecto muy chulo, porque va a ser un proyecto en donde va a haber, además de los productos, pues una serie de sensaciones con hierbas aromáticas, en fin, con espacios muy interesantes para que las personas puedan relajarse. Bueno, va a ser muy interesante, estamos todavía montando. Siempre abriendo nuevos horizontes. Pues muchísimas gracias, Juan Fontenla Pérez, gerente de Aspronaga, y Chus Rivas, pues una de las fundadoras, antigua alumna y que ahora trabaja en los talleres. Gracias a los dos. Muchísimas gracias a vosotros. Desde que apareció la primera mancha de humedad en casa, esto ha ido más. Es desesperante. Pues a nosotros nos pasó lo mismo. ¿Y cómo lo solucionasteis? Llamamos a Murprotec. Vinieron a casa y nos hicieron un diagnóstico personalizado y gratuito. Murprotec, dices. Son líderes en tratamiento de humedades, con hasta 30 años de garantía. Llámalos al 910 35 38 o entra en murprotec.es. ¿Necesitas formación? La mejor formación, tanto online como presencial, a tu alcance. Disponemos de más de 200 cursos sin coste a través de su empresa, utilizando la modalidad de formación programada y cursos universitarios con reconocimiento de la Universidad Nebrija. Especializados en formación en materia de autogestión de prevención, reglamento de protección de datos, seguridad alimentaria, igualdad, TPC, TPM, renovaciones de CAP, todas las formaciones obligatorias por ley. Infórmate en calle Médico Durán 2-4 de A Coruña o en necesitasformación.com. Y ahora es momento de echar un ojo al calendario, que cada 26 de septiembre celebra el Día de las Lenguas, en el que hemos cogido nuestros bártulos. Está ahí José Antonio Martínez en el control técnico y rápidamente nos vamos a ir hasta allí. Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en A Coruña, patrocina esta sección. Vamos a conocer de cerca el día a día de este centro de enseñanza de la Escuela de Idiomas. Tenemos por allí a Susana Aldao, que se ocupa de todo, bueno, de todo no, porque hay más gente, pero ella dirige un poquito el cotarro. Susana, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mil gracias por atendernos en este día, que no sé si celebráis de alguna manera especial.
Pois, bueno, realmente celebras un pouquiño nas aulas, Claro. pero ainda estamos rematando toda a matrícula e todo iso, entonces non temos unha celebración así como podemos ter, por exemplo, con outras historias, pero bueno, sí que falamos diso nas aulas. Que tal o inicio do curso? Hai algunha novidade neste ano dentro das propostas da escola? Bueno, en principio seguimos o que ocorreu este curso, que empezamos un pouco antes, empezamos ao mesmo tempo que primaria e secundaria, porque así o poño o calendario escolar. Bueno, a matrícula adiantouse un pouco, entonces a verdade é que algún alumnado andivo algo despistado para matricularse, pero bueno, ao final conseguimos números de matrícula decentes e, bueno, decentes, quero decir, axustados a números prepandemia, que eso é todo un logro. Claro. Despois, bueno, pues nada, o curso empeza, pues eso, como todos os anos, con moito ánimo, moita ilusión, moita xente nas aulas. A verdade é que é unha cousa que estamos bastante contentos porque volvemos a recuperar a xente nas aulas, en máscara, traballar en grupos. Bueno, a verdade é que estamos así como moi contentos por iso. Bueno, que ben. Neste 2022, cales son os estudos máis reclamados? Bueno, a verdade é que este curso escolar temos moitísima demanda. Bueno, xa levamos uns anos tendo moita demanda de español para estranxeiros, por razóns obvias, evidentemente. Hai un aumento tamén de alumnado de xaponés. A verdade é que este ano os cursos de nivel básico están completísimos. Entón, xaponés, imos vendo que aumenta. Italiano tamén ten unha demanda bastante importante. E despois, bueno, eso tamén ocorre, supoñemos que porque hai moito alumnado que vai de Erasmus a Italia, entonces, bueno, necesita e ven aquí a aprender linguas. Por suposto, inglés, que é un idioma, bueno, que estudiase moitísimo, pero non só aquí, en moitas máis partes. E despois tamén temos esta nova posibilidade do ensino semipresencial que se está empezando nas escolas de idiomas, que tamén empeza a ter bastante demanda porque favorece a flexibilidade de estudar idiomas, pois eso, dun xeito, bueno, pois eso, máis flexible. Claro, importante para o mellor xente que está a traballar e quere aprender un idioma. Ofrecémolo por agora solamente en francés e inglés. Entonces, bueno, estamos aí diversificando a oferta, atendendo as necesidades da cidadanía, e aí andamos traballando niso. Falabas, Susana, do xaponés. Notase, dicías tendencia nos últimos anos, pero cambiaron moito as cousas e imagínate, pois nos 90 o inglés era o que primaba. Bueno, non sei, estou falando así por falar porque creo que nos contestí. Mira, pues por exemplo, notamos un aumento en alemán e chinés no 2008, por aí, 2000, bueno, así, 2000, cando foi a crise. Entón, aí sí que tivemos moito alumnado de alemán, además había como un reclamo de que logo podían ir a traballar a Alemania, entón aí tivemos moita demanda de alemán. E agora, e de chinés, alemán e chinés, tamén tivo aí así unha demanda importante. E agora, pois xa, como te decía antes, italiano, xaponés, español para estranxeiros, sen perder de vista francés, inglés, alemán, italiano, galego tamén é un idioma que ten moita demanda últimamente, porque, bueno, é necesario falar galego donde vivimos. Claro. Un día como o de hoxe, que valor ten, que aporta o coñecemento dunha lingua, que non sexa, por exemplo, inglés, que todos sabemos, non? Que quero dicir, é importante. Pois mira, é importantísimo a diversidade lingüística, porque é un idioma o que permite comunicarse, coñecer linguas, coñecer culturas, porque cando coñecemos a lingua tamén coñecemos a cultura, entendemos un montón de cousas que ás veces decimos, e isto porque o fan así, entón entender a cultura, entender a lingua, poder comunicarse, abrir a mente, e ademais é boísimo tamén para a convivencia. Entonces eu creo que, bueno, que é super importante eso, a diversidade lingüística o que fai é reflectir a herdanza cultural do noso continente. Entonces, pois é unha ferramenta clave para a convivencia e para comunicarnos, entendernos, abrir as mentes e para respeitarnos uns aos outros. Pois, Susana, ademais desta celebración, como dis que haberá máis, xa falaremos, vale? Perfecto, pois aquí estamos, encantados. Un bico grande, Susana Aldao, dende a Escola de Idiomas. Seguimos.
you said. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher. Y de nuevo hablamos con David Iglesias, que es parte fundamental de Hoy por Hoy. Bueno, siempre. ¿Qué nos tienes que contar? ¿Qué has visto por redes? Pues mira, vamos a contar cositas interesantes, pero para empezar te voy a dar un plan. Es un plan que nos comentaban os veciños de Ozagaiteira os Castros na súa conta de Twitter, e que este luns a 7 da tarde na Biblioteca do Fórum continúa o ciclo Mulleres na Rúa. Nesta ocasión é De Botas e Batas, rompiendo mitos na investigación das biólogas españolas, o caso de investigación en toxicoloxía xenética. Vai no coordinar Ana María González Tizón, que é genetista experta en mutagénesis e profesora da UDC, e vai no impartir Vanessa Valde Iglesias García, que é doctora en biología. Pero también tenemos barcos, como siempre, en este apartado del programa. Barcos, como siempre, son chiquititos, pero son dos. Entonces suman y hacen que tengamos la ciudad llena de turisteo por ahí. Decía el puerto, recibimos una nueva doble escala del World Voyager. Bueno, muy difícil Voyager. Esto. Voyager, es que se lía ahí, ¿eh? Tengo que ir a la Escuela Oficial de Idiomas, no me he dado cuenta. Y el Borealis, que suman más de 2.000 viajeros. Arribaron pasadas las 8 y ambos tienen previsto partir de los muelles de Transatlánticos y Calvo Sotelo a partir de las 4. Así que va a quedar una fotito muy chula con los dos barquitos ahí saliendo a las 4, así que ya sabéis. 626, y para todos aquellos... 118. Oh, perdón, 626-238-118. Para todos aquellos que queramos aprender, que nos gusta aprender algo cada día. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Te traigo dos más. Esto nos lo trae Sabías Galicia. Y para esos que queréis aprender, os doy una curiosidad. Porque decía la cuenta de Sabías Galicia, que está muy bien, pero aquí la mencionamos así de vez en cuando hablan de Coruña. Decían, ¿sabías que existe unha teoría que afirma que un barco galego descubriu Australia e Nova Zelanda case 2 séculos antes que os ingleses? Trátase da expedición de García Jofre de Loaísa, que parte da Coruña o 24 de xullo de 1525 cara ás Indias. O sea, que descubrimos Australia 2 siglos antes que los ingleses. ¿Qué te parece? Locura, ¿eh? Hay que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto. Pero vamos a cerrar esto con una foto. Venga, vamos a cerrar con una foto. Ya ves que estoy muy melancólico porque me voy a 1500 otra vez. Esta foto nos la trae Flautado Dos Pies y dice... Vista aérea de A Coruña a principios de 1589, antes de la llegada de las tropas de Drake y Norris. Se puede apreciar el fuerte de San Antón, todavía en construcción. Llama la atención la gran extensión que ocupaba entonces la playa de San Amaro. La verdad es que sí, yo acabo de ver ahora la foto, la podéis ver también ahora en Radio Coruña, y es todo playa. ¿Todo playa? Bueno, parecía Benidorm aquello, todo playa. Bueno, pues echaré un ojo al rematar el programa, a las redes. El resto, si tenéis el móvil a mano, podéis verlo desde ya mismo. Gracias, David. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30N Line 30 aniversario, con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30N Line 30 aniversario. Finisterre Motor, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol. ...33 minutos que pasan de la 1 de la tarde y si la semana pasada conectábamos con Jerez de la Frontera y Manuel Sánchez Rubalo, ya lo tenemos por aquí y bueno, puedes resumirnos, Manuel, el Congreso. Muy buenas. Y sin acento andaluz, ¿eh? Podías traerte un poquito. De vuelta, pero sin acento. Bueno, siempre saleroso. En cualquier caso, traes novedades, ¿no? Bueno, sí, algunas sí, algún comentario. Este congreso fue muy interesante, muy centrado, como os comentaba el otro día, en conseguir lo mejor para nuestros clientes, ¿no? O sea, además es que fue prácticamente exclusivo en conseguir mejoras a nivel visual y a nivel de satisfacción personal por parte de los usuarios, ¿no?
Entonces, aunque tenemos un nivel bueno de atención y mejora, pero bueno, que... Mucho margen de mejora no tienes, Manuel, porque Bueno, sí, ya lo mejor ya está. Sí, eso siempre queda margen de mejora. O sea, no sé cómo es, pero que siempre descubres algo que dirías, joder, pues si esto lo mejorásemos, seguro que iba a redundar en el bien de los usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué pelota soy? Es que te lo digo porque estoy en el margen de edad del que vamos a hablar a continuación. Claro, es que hoy eres parte interesada. Claro. No sé si vas a ser muy objetiva. Porque tenemos novedades importantes para la gente, bueno, entre 35, 46... Sí, bueno, mira, vamos a ver. La conclusión es que en las edades en las que tú te mueves, pues resulta que hay un montón de personas que tienen una vida digital muy potente, frenética, muy importante, ¿no? frenética, sí. Sí, muy potente. Entonces están todo el día, estáis todo el día conectados a algo, o sea, conectados o al teléfono o al ordenador. Ujú. Y es más, os da igual tener el ordenador que no tenerlo, ¿no? Porque sois capaces de desarrollar una labor. Bueno, esta mañana estaba, pues, por ejemplo, con una gran periodista de esta casa, como es Consuelo, y mientras estaba esperando para que yo la viese, yo vi que estaba todo el rato bum, 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 ¿no? Claro. Entonces, una urgencia que tenía. Entonces, bueno, pues eso a nosotros nos pone en una estela de una necesidad Sí. que A veces existe. durante el programa, Manuel, que nos verán en YouTube y dirán, qué maleducada te va con el móvil, pero es que estamos ahí a tope Claro. llegándonos información, claro. Eso es. Entonces, las necesidades visuales y el uso de nuestras capacidades visuales, bueno, pues lo que queremos es tenerlas al 100% en todo momento, ¿no? Y, bueno, hace tiempo se había trabajado en unos cristales que eran específicos para los niños, ¿no? Estos cristales son unos cristales que tienen una potencia extra en la parte inferior de la lente y entonces lo que hace es relajar la acomodación de los niños, porque resulta que cuando nosotros estamos leyendo en un papel, el papel lo tenemos pues a unos 35, 40, 45 centímetros, pero cuando cogemos el móvil automáticamente nos lo acercamos y lo tenemos a una distancia pues entre 25 y 30 centímetros, ¿no? Entonces eso hace que requiramos de un esfuerzo extra en nuestra acomodación. Y estos cristales vienen a solucionar ese problema, ¿no? Es un cristal que se llama Aizen y que fue diseñado originariamente para los niños. Pero resulta que hemos descubierto que entre los 35 y los 40 y pico, es decir, antes de ser presbitas, hay prácticamente la misma necesidad. En este caso no es porque hagamos un sobreesfuerzo, en este caso es porque ya no tenemos tanta capacidad de acomodación como teníamos. Y comenzamos a tener una pequeña sensación de presbicia que en algunos casos es más exagerado. Y además, se da la circunstancia de que esas personas que hasta ahora eran pues hipermétropes pequeñitos, pequeñas hipermetropías, si a eso le añadimos este déficit de acomodación por culpa de la presbicia, pues lo notamos mucho más cuando estamos viendo de cerca, ¿no? Entonces, con estos cristales venimos a resolver ese tipo de problema para hacer que el uso de un cristal progresivo lo podamos retrasar un poquito más en el tiempo. Bueno, pues si tenemos alguna duda, Manuel, sobre estos cristales, déjame que les dé un teléfono a los oyentes. Sí. Es el 981 15 44 94. Pero no te lo sabes de memoria. Pero ya me lo voy a aprender. Es que te aquí cuente mirando David la chuleta, Iglesias. pero esto, de verdad, o sea, Que te es cuente David Iglesias lo que pasa con mi memoria. Bueno, sí, claro. Que como está conectada, la borra. Como tenemos los o sea, móviles a día de hoy, pues ya está todo ahí Claro, guardado, que claro. es nuestra memoria portátil. Bueno, Manuel, te prometo Muy que me bien. lo voy a aprender. A ver si es verdad. Vamos a hacer examen 15 el próximo 44 día. 94. Mira, con los ojos cerrados se me verán en YouTube. 94. 15 44 94. Pero con el 981. Hombre, claro. Claro, muy bien, perfecto. Gracias, Manuel. Hasta la semana A que viene. vosotros, hasta luego.
En Tirando de Tres hablamos de animales. Joaquín en su casa vivía con una serpiente, que la tenía dentro de una urna y le daba de comer ratones. Y bueno, un día fuimos a entrenar y cuando volví del entrenamiento abrí la bolsa y tenía la serpiente dentro de la bolsa. En Tirando de Tres hablamos de la verdad y la mentira. Decías que no siempre dices la verdad. ¿Cuántas mentiras has dicho hoy? No mientas. No, alguna que otra seguro que... ¿Cuántas veces has mentido hoy? Bueno, un par de ellas igual. En Tirando de Tres hablamos de recuerdos. Comimos unos chipirones rellenos con arroz. Recuerdo el sabor, o sea, yo empiezo y me viene a la boca el sabor, pero es que el cámara cada vez que me lo encuentro, que lo veo muy poco, lo primero que me dice es lo de los chipirones con arroz. Y sí, en Tirando de Tres también hablamos de baloncesto. En el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser, Tirando de Tres. Aquí hablamos de lo nuestro. Baloncesto. Baloncesto. Que sí, que también hablamos de baloncesto. Con la colaboración de Arquivolta. Sitting on the bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine. Y ya tenemos por aquí a Chao Fernández Gago. Hola, Chao, muy buenas. Hola, Teba, buenos días. Empieza a llover en breve esta semana, así que bajan las temperaturas y queremos un caldiño. Queremos un caldiño y si nos enseñas a hacerlo tú, pues mejor que mejor. Bueno, sí, tenemos un caldo de navizas porque por ahora los grelos no están. Pero las navizas están buenísimas, Hombre, ¿qué las navizas problema? están en pleno apogeo. Bueno, pues mira, yo el caldo, no voy a dar un caldo para 4 personas porque el caldo siempre se hace una pota y, y veo que dure, y ya que dura pues poco, pero los bueno. días que dure. Entonces, puse aquí un caldo para 10 personas, 5 manojos de navizas, 3 kilos de patatas, 750-800 gramos de habas. Bueno, a mí me encanta con muchas habas. Una rodaja de unto, un trozo de costilla salada, una rodaja de lacón, un hueso de jamón y un hueso de espinazo. Vamos a ello. Entonces, se ponen a cocer todas las carnes, el unto y las habas con agua al fuego. Cuando el caldo es de grelos no hace falta poner tanta carne, con el hueso de espinazo solo ya llega, pero las narices como son un poco bravas, es mejor que cuecen con carne. Vale. Mientras pones eso y le enciendes el fuego, pues empiezas a limpiar la verdura. Yo soy muy histérica, a mí no me gustan los tronchos ni nada de eso, o sea, yo corto la parte de la hoja, el resto, aunque mucha gente me dice, pero si, por ejemplo, en los grelos, el grelo es precisamente la parte esa del troncho, pues a mí no me gusta. Generalmente se divide un poco la familia, dice, bueno, a mí déjame esa parte, para mí las hojitas. Pues yo de hojitas. Entonces me lleva un tiempo, limpio la verdura, digo, para calcular los tiempos, me lleva un tiempo limpiar la verdura. Cuando ya está preparada, la añado a la pota con el agua y las huesos. Se deja cocer un ratito, más o menos una hora, y si ves que se va quedando un poquito sin agua, le echas más. Mientras tanto, pelas las patatas y se cortan en trozos sin llegar al final. O sea, se corta la patata y al final se rompe con el cuchillo. Cuando la verdura casi está ya, se echan las patatas y se deja cocer entre 40 y 50 minutos más. Entre 30 y 50 minutos más, o hasta que estén cocidas, las pinchas y cuando estén ya. Entonces se apaga el fuego, se deja reposar un poco y se sirve. Bastante caliente, que es como está más rico. Yo os puse aquí las fotos y os puse más o menos la carne que yo le puse para que veáis que tampoco hay que echar el cerdo entero, o sea, un poquito de carne y ya está. Lo vamos a ver en redes sociales. Decía hace nada Manuel Sánchez Rubal, que era mi generación la que estaba hiperconectada, porque podéis ver a Chao en YouTube, que está hiperconectada. Dice socorro, porque a lo mejor el móvil de repente me sale otra cosa. Bueno, Chao, pues muchísimas gracias por traernos esta receta, esta pildorita, porque generalmente traes 2, pero hoy nos tenemos que ir al Fórum Gastronómico, donde a lo mejor estás por allí tú. Hoy no voy a estar, no me va a dar tiempo. Pero sí, traía las 2 recetas, lo que pasa es que la dejaremos para otro día. Bueno, pues para otro día lo dejamos. El Fórum es la actualidad de hoy. Claro, y por eso nos vamos hasta ella, pero bueno, que con en los premios Picadillo pues no vas a estar, pero otros años has estado y estarás. Sí. Nos encontramos el próximo lunes. Muchísimas gracias, Chao. Venga, hasta el lunes. Porque ahora hasta allí nos vamos, hasta mañana, quiero decir, esta mañana también, por supuesto, pero hasta mañana se puede disfrutar de la mejor cocina de A Coruña, de España. Todos sabemos que aquí el nivel está muy alto, lo sabemos y lo celebramos además, que contamos con cocineros y con cocineras de mucha categoría, como Chao
Chao, por ejemplo. Adiós, adiós, un beso. Y desde ayer, Moncho Méndez del Millo, en la calle Orzán, es el mejor cociñeiro galego. Así que nos vamos hasta allí para felicitarlo. ¡Felicidades, Moncho! Muchísimas gracias, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué supone para el Millo y para ti este galardón? Pues, a ver, lo que decía yo durante todo el día y lo que llevo pensando desde que era ya, o sea, desde una nominación, que al final cayó de mi lado como podía caer de cualquier otro, porque la verdad que, o sea, eran proyectos diferentes, pero todos son cosas súper chulas. Como un reconocimiento, o sea, creo que es un reconocimiento al trabajo por mi parte, del equipo, de los que están, de los que pasaron, y lo tomamos como eso. Ayer estuvimos todos aquí, todo el equipo, y la verdad que fue un día, no sé, para todos, fue maravilloso, la verdad, para todos. ¿Cuál ha sido esa propuesta? Bueno, la propuesta en sí, nosotros lo que hacemos es, pues, buscamos mucho el tema, trabajamos mucho, pues eso, apostamos por la sostenibilidad, pues un poco la sinceridad con el medio ambiente. Entonces, pues nos gusta mucho trabajar la vuelta a la tenemos buscamos mucha sinergia con nuestros proveedores, y tenemos uno en concreto que es como más, con el que más trabajamos, que nos cede parte de su terreno para tener allí unos bancales donde hacemos pruebas, donde tenemos nuestras cositas, y queríamos hacer la propuesta solo con ese bancal que tenemos nosotros de nuestras pruebas, ¿no? Y hicimos una tarta tatín de remolacha. ¡Qué rico! Bueno, y los embelesaste a todos, aunque, bueno, como decías, ¿no? La competencia de lujo también. Bueno, a ver, es que competencia es un poquito fea la palabra. Yo creo que es que lo que tenemos aquí ahora, que es un poco después de la pandemia, pues poder disfrutar de lo que es la fiesta de la gastronomía, el fórum, que es un pepino, porque está todo lleno. Estoy aquí hoy también, estoy trabajando en el stand de Coruña Cocina de la Gestión. Y es compartir, es estar. Yo creo que entre todos somos colegas, aunque algunos no nos conocíamos, pero era como si nos conociésemos ya de tiempo, ¿sabes? Bueno, y la verdad es que eso se nota, y por eso ahora mismo ya habéis cosechado un montón de éxitos, por esa camaradería y ese buen rollo que hay en Coruña Cociña, ¿no? Sí, bueno, dentro de la asociación, y también los que no están, y yo te hablo Coruña, pero es mi ciudad, pero también te puedo hablar de Galicia, que también es, pues, mi comunidad, ¿no? Y te digo que es un lujo. Yo estuve muchos años fuera, me costó darme la vuelta al principio, pero ahora lo disfruto muchísimo, lo que es Coruña y Galicia, muchísimo. Pues sabemos que estás en el stand y que tienes lío, así que bueno, salúdalos a todos, a todas por ahí, te dejamos. Totalmente, y que sigas cosechando más y más éxitos. Sabemos que hay mucho trabajo y mucha pasión detrás, y al final pues son ingredientes que generalmente dan buenos resultados, Moncho. Muchísimas gracias, de verdad. Nos encontramos en la calle Cordelería, en el Millo Orzán. Un beso gigante y enhorabuena. Muchísimas gracias, de verdad, gracias, y hasta luego, gracias. Lo dijeron en la radio. Y como cada lunes saludamos ya a Antonia Churi, Fochiñers. Hola a los dos. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Ay, muy bien. He instaurado una nueva sección dentro de vuestra sección. Entrevista a grandes personajes de sucesos de la sociedad coruñesa contemporánea. ¿Vale? Bueno, vale, pues a ver. Que me das un miedo, tío. Bueno, ¿Sabe Dios? A ver la que tiene montado bueno. Anuncio ya que tenemos una sección, o sea, dramática, intensa, muy dura, ¿vale? Es una sección en la que contaré con testimonios de personas que marcaron de forma imborrable la memoria de la ciudad a través de sus acciones. En esta ocasión contamos con un entrevistado muy, muy importante y que tuvo mucho peso en la ciudad, la marcó de una forma definitiva esta vuestra ciudad. Hizo temblar los cimientos de Coruña de una manera cruda, dura, desgarradora, a la par que tremenda. Este testimonio no dejará indiferente a nadie. Creo que ya está preparado nuestro entrevistado. Sí. Muy buenos días, Antón Lezcano, secuestrador. Buenos días, Antón. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Antón Lezcano? ¿Cómo se encuentras? Bueno, estamos para aquellas personas que no lo sepan, hablando con Antón Lezcano.
que es una persona que fue buscada por la policía local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Cuerpo Antiterrorista de Galicia y el subdelegado de gobierno de Galicia porque secuestró a una persona. ¿Es así, Antón Lescano? Sí, bueno, tengo que decir que efectivamente fui el cerebro de la operación, pero contaba con corpulentos hombres como Churi Ferrer dentro de la banda. Vamos a ver, colaboradores, secuestradores, yo no sé si estamos preparados para asumir esto en el Hoy por Hoy a Coruña. Sí, es un testimonio duro. Bueno, yo creo que deberíamos empezar poniendo en antecedentes. ¿Qué sucedió? Cuéntanos un poco qué es lo que sucedió. Es que fue todo se fue todo haciendo como una pequeña bola de nieve que acabó siendo una bola como si cayera del Everest abajo, ¿no? El rollo es que se casaba nuestro amigo Antonio Castro Peque, que le mandamos un beso enormísimo, como siempre. Y entonces pues dijimos, tío, a ver, yo tenía pensado, dije, hay que hacer una despedida de soltero, pero hay que hacer algo especial, joder, porque es que siempre son las mismas cosas. Pues eso, los penes en la cabeza y esas cosas, ¿no sabes? Y vestidos de mujeres. Y así que dijimos, no. Vamos a hacer todo lo que hacíamos desde pequeños, pero como seguro que no le mola, pues vamos a secuestrarlo. Entonces le dije, Churi, tío, ¿qué te parece si secuestramos a Peque? Y Churi me dijo, pues estupendo. Nos metimos demasiado en el papel. Se nos vino un poquito arriba la cosa. Porque compramos medias para la cabeza, unas AK-47 en los chinos que hacían... Sí, así. Y tanto nos metimos en el papel que yo a Laura, a mi mujer, le dije, oye, llama, di que eres del Corte Inglés y que tienes abajo un regalo esperando, ¿sí? que estás mal aparcado porque vivía en la calle en Nicaragua, que es una calle que es muy complicada de tráfico, en medio del centro de Coruña, ¿no? Que él vive en un edificio donde vivían varios directivos de Abanca, ¿no? En aquel momento era Anova o Caixa Galicia, bueno, no me acuerdo, pero vamos. Sí, bueno, total, que Laura dijo, no, yo no llamo, llama a una amiga mía que es secretaria y que lo hace guay, no sé qué, total. Hola, buenas tardes, Antonio Castro, por favor, mira, te llamamos del Corte Inglés. Está el repartidor de abajo, está esperando, si no te importaría, por favor, bajar un segundillo, es un regalo de bodas, del rollo de bodas, porque lo tenía en el Corte Inglés, claro, la lista de bodas. La lista. Sí, ya bajó y tal. En el momento que bajó hasta en zapatillas, Churi estaba aparcado en la calle Nicaragua en doble fila. Yo bajé corriendo con una bolsa de basura azul y con Nachito, encapuchados, claro, con las metralletas y las pistolas. Lo metimos dentro, o sea, lo secuestramos. Así, sonaba así. Sonaba así. Y hacía lucecita, y hacía lucecitas arriba de todo. Bueno, lo metimos en el coche y nos fuimos. Y ya está. Pues eso, y nos fuimos a donde íbamos siempre pequeños, pues fuimos a Uxes, y a Tarrillo, todo por ahí, a jugar al futbolín, a jugar a los dardos. Mientras se cocía el dispositivo. Para nosotros lo único que cocido que teníamos era otro. O sea, no era, nosotros éramos ajenos totalmente a lo que paralelamente se estaba ocurriendo en la ciudad. Ya. ¿Entiendes? Nosotros seguimos por allí, por Culleredo, por Uxes, tal, y luego pues, nos fuimos al Moncho y no sé qué, y cenamos allí, y mucho tiempo, y copa va, copa viene, y tal, sé que entonces decidimos ir a su lugar de referencia, porque claro, él vive en la calle Nicaragua y era muy amigo de Emilio, que en paz descanse, que era el chico que llevaba el toro. Correcto. Y allí eran ya las 2:30 de la mañana, a las 3, o sea, no disfrazados, digamos vestidos normales. Y de repente había un señor allí que estaba como tomando una copa, así como medio borracho, ¿no? Pues empezamos a hablar con él y Nachito pues le dijo, no sé qué, sí, es que nosotros secuestramos a este y tal. Y dice el tío, pero ¿cómo secuestrasteis a tal? Sí, porque es de soltero y tal, no sé qué. Y dice, bueno, pues tú no sé qué controlar, soy policía. Soy policía. Era un policía de paisano que estaba en el toro y le dice Nachito, pero tú qué vas a ser policía con esa camisa de Julay. Le dice. Bueno, acto seguido, 2:30 de la mañana, 3 creo que eran, aparecen tres patrullas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional. Sí, eso es. Todos contra la pared, no sé qué, digo yo, sí. No sé qué, bueno, empezaron a preguntar y dije, no, a ver, yo soy el responsable de esto es una despedida de soltero. ¿Dónde están las armas? Dice. Y nosotros, las armas, sí, espera, Churi, ven, corre. Entonces Churi abre el maletero y de las bolsas de basura que habíamos metido a Peque allí dentro, sacamos las armas, que eran el
con luz. Bueno, había una policía, una mujer policía. Se puso roja. Literalmente, ¿cómo? Escarallada de la risa. Se tuvo que dar la vuelta porque no, o sea, se descojonaba. Bueno, tanto fue así que nos dijeron, mira, mañana vais a declarar alabanzas, ahora seguir pasándolo bien, mañana ya hablaremos y tal. Y nos dejaron ir tan tranquilamente a los 6 que estábamos y nosotros por aquel entonces trabajamos en Radio Voz. Y claro, pues nos llamaron de La Voz y nos dice, pero Antón, vosotros armasteis esta movida. Y yo, ¿qué movida? Dice, tenéis despierto al subdelegado del gobierno. Habían hecho hicieron la operación Jaula en Coruña, que no se podía salir. Bueno, la movida se montó, tío. Y todo fue porque la de Flores de Abajo se chotó. Llamó a la policía y dijo, acaban de secuestrar aquí a alguien de Caixa Galicia que vive aquí encima. Claro. Al día siguiente, en Telecinco, la chica que estaba delante de la casa de Peque con la cámara y el móvil dijo, y con el micrófono dijo, los secuestradores se enfrentan a años de cárcel. O sea, literal. Tenemos que mirar las condiciones de renovación del contrato porque acaban de entrar por aquí y yo no sé si vais a poder continuar colaborando con este historial que tenéis. Alguien que quiera saber más información, que busque secuestro Coruña de soltero. Porque a partir de ahí un mogollón de gente empezó a copiar y hubo gente que empezó a hacer. Sí, hombre, ahora ya se hace habitualmente, pero claro. Sí, los primeros fuimos nosotros. Eso es. Me cago en Ross. Eso es, que se sepa quién empezó la locura esta. Pero Churi, muy bien la jugada, ¿eh? Nada, ya me lo agradecerás. ¿Se la vas a devolver? Hombre, no. Bueno, pues hasta el lunes que viene, ¿eh? Un pequeño beso. Chao. Recta final ya del programa. David, haznos un favor un momento. Cuéntame. Haznos el indicativo de la última de la semana. Que lo haga yo. Venga, 1, 2, 3. A pelo. Sí. La última de la semana. Sí. Bueno, y ahora sí, Pablo. Maravilloso. Ahora sí. Bueno, he de decirte, gracias, David. Pianito aquí. Nada, para todos, estamos para todos. Piano con música en directo. Aplaudimos. Sí, una cabra también. Una aquí. cabra. A ver, dice José que otra vez. La última de la semana. Fantasía, maravilloso. Bueno, el caso es que, Pablo, te diré que ya ha sonado la tuya. Te queremos tanto. Sí, ¿no? Porque vi en redes que ya se había colgado y dije, algo aquí ha tenido que pasar Sí, porque David es muy eficiente y cuelga esto cuando hablamos de Antes ello. de la 1 de la tarde, el premio, cuando llevas dos seguidas ganadas, Ajá. es que lo ponemos antes de la 1 Para de la que tarde. gane la tercera. Y sin avisar. No, Sí, no, efectivamente. ya le dije a los oyentes que después de votarte 2 veces, me parece que el cambio en el voto tiene que llegar. Bueno, hoy aspiro a los oyentes internacionales, además. Bueno, veremos. Puedes presentar la tuya. Mi canción, mi temazo de esta semana, que es maravilloso, un temazo de Rihanna, que es... pero yo no sé, me dice José Antonio Martínez en la técnica que lo presente en plan 40 principales, pero yo no sé, José. Bueno, a ver, lo intento. Y el temazo de esta semana, venimos fuertes, es un tema de Rihanna que lleva tiempo desaparecida, pero que la podremos ver de nuevo cuando se suba al escenario de la Super Bowl este próximo mes de febrero. Lo he hecho bien, Teba. Maravilloso. La verdad es que, no sé, no había escuchado locutor de 40 ni Tony Aguilar, ¿eh? Bueno, ya le gustaría a Tony ¿qué Aguilar, va? quiero decir. Ni Joaquín Luqui. Nada. No, que los queremos mucho a los dos y a Pablo también. No supero una chica que había por aquí antes. ¿Hace cuántos Era una chica llamada Teba Chacón. Aquellos tiempos. A esa no la supero. Bueno, he de decir que Manuel Sánchez Rubal ya se ha metido con mi edad como para seguir ahondando en el problema. Es que él es un jovenzuelo y claro, normal. Bueno, el caso es que, bueno, pues eso, si os doy un poco de pena, porque no dejan de meterse conmigo y estas cosas, pues podéis votar este temazo de Dover. Está muy guay, Viaje en el tiempo, a 1997, que tenías tú 4.
Ya estamos. Es que si tú preguntas, yo contesto. No, hombre, que yo sigo queriendo victimizarme. Claro, no, está bien. Bueno, pues ya está. Pues Cristina Llanos y los suyos, un discazo que tenías tú 4 años, te perdiste y no pudiste disfrutar bien de este Una pena. Devil Came to Me y de canciones como Serenade. Mira, 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 qué maravilla. Así que ya sabéis a quién tenéis que votar, oyentes, a Teba Chacón. A Rihanna, clarísimamente, a Rihanna, porque queremos verla de nuevo. Además, creo que va a sacar disco, me parece. Andan los fans, a mí me gusta Rihanna, no soy tan fan, pero andan los fans de Rihanna deseando escuchar ese nuevo disco. Así que imagino que lo presentarán en la Super Bowl también. Imagínate que de repente sale Dover en la Super Bowl y se lo lleva todo. Bueno, sería impresionante. O que nos llaman a nosotros para presentar la Super Bowl. Bueno, imagínate. Ahí eso. sí que habría espectáculo. Ahí sí que habría espectáculo. Bueno, eso sería impresionante. Bueno, que cerramos el chiringuito y que este espectáculo se acabó por hoy. Llegan los servicios informativos en nada, hora 14 a Coruña y mañana volvemos. Un beso grande, Pablo. Gracias. Vico. Gracias, David. Gracias, José. Y a vosotros. Hasta mañana.